y realmente en el Óvalo Monitor no se han evaluado ni se han implementado alternativas que hubiesen podido hacer fluir el tráfico tan bien o mejor como lo está haciendo el paso a desnivel, y que hubieran dado la oportunidad para que luego pueda modificarse de acuerdo a la demanda futura, ¿no? Tras varios meses de trabajo, finalmente se inauguró el paso a desnivel del Óvalo Monitor Huáscar en Surco, una obra que beneficiará a unos 500.000 vecinos de la capital. La ceremonia fue dirigida por el alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, y también con la presencia del vacado exalcalde Jorge Muñoz. Ambos cortaron la cinta simbólica de la vía que acredita la entrega de la obra a la ciudadanía. Lo que busca, como dije hace un momento, es la generación de calidad de vida, y lo que ama es a tener siempre una ciudad viva, una ciudad despierta, una ciudad que vaya evolucionando. Aquí en Javier Prado, ahora que venía, pasaba por la zona que hizo en algún momento Alberto Andrade. Miguel Romero justificó la asistencia de su antecesor en la inauguración de la obra. Nosotros somos una sola gestión y la mejor respuesta a ello es que nos acompaña nuestro querido Jorge Muñoz Wells y todos nuestros regidores. Ahora me está tocando a mí conducir, liderar esta etapa, de la cual me siento muy feliz porque estamos entregando ahora esta obra a la ciudad. La actividad generó un gran congestionamiento vehicular en las vías adyacentes al proyecto. Incluso pese a que se habilitó el acceso al paso a desnivel de los autos, esto no solucionó el caos y el tráfico en la zona. Se estima que la nueva infraestructura en el Óvalo Monitor permitirá a los 30.000 vehículos que pasan diariamente por esta parte de la capital movilizarse en menor tiempo, algo que por ahora parece no se cumplirá. Muy bien, ahora sí, por favor, ya estamos conectados con nuestro invitado o nuestra invitada, por favor, para que nos puedan dar esa información y para poder comentar, ¿realmente es factible? ¿Qué solución existe en la avenida Javier Prado para evitar el tráfico intenso en las horas más complejas de la tarde y de la noche, ¿no? Las horas de la mañana, terrible, y en la noche igual también. Además, sería interesante que en este momento la gente que vive en la zona o los amigos del volante que nos acompañan diariamente, que nos puedan contar su testimonio, cómo se registró durante las horas del día ese tráfico en el Óvalo Monitor, con este pase a desnivel, que como bien menciona Katiuska, ha costado más de 80 millones de soles, y que en horas de la mañana generó malestar. Y que al menos, según el reporte que hace más de una hora nuestra compañera Jacqueline Mesa nos alcanzó, se manifestaba de forma fluida, sin ningún tipo de contratiempo. Vamos con la comunicación del público, si nos confirman en producción al 251-9422-467-4499 para escuchar qué es lo que opina la gente sobre esta obra. Y además el testimonio de los que directamente han vivido el tráfico, así como tu caso, que llegaste bastante rápido, pero a las 4 de la tarde. Claro, ¿no? La hora en la que yo me movilizo para venir a trabajar es 4, 4:30, 5 de la tarde, no es 7 de la mañana, No. 8 de la mañana, cuando la gente debe estar ya despertando y los colegiales movilizándose. están desplazándose también. Claro, entonces a esa hora es mucho más complicado. Incluso se ha hablado, no de la Javier Prado, pero sí en otras zonas donde sabemos de que es Lima, con las periferias, los teleféricos, ¿no? ¿Serían los teleféricos una buena oportunidad? Bueno, recordemos, Katiuska, que cuando Jorge Muñoz ingresó a la Municipalidad de Lima ofreció el teleférico, el que iba a conectar, entiendo, Independencia con el distrito de Comas, si es que mal no recuerdo, el proyecto que se había mencionado, del cual nunca se no hay ejecutó. absolutamente nada. Muy bien, ya estamos conectados entonces con David Fairley, ingeniero de tránsito y consultor de la Asociación Cruzada Vial. ¿Cómo está, señor David? Muy buenas noches y bienvenido a Exitosa. Corríjame con el apellido, por favor. Sí, Katiuska, está bien. Fairley. Fairley, ahí está, perfectamente. ¿Cuál es su opinión de esta obra que se inauguró hoy día, este bypass del Óvalo Monitor, en la Javier Prado? Bueno, como bien he venido mencionando en el Twitter y en diversas redes durante varios años, incluso desde antes de que se haga esta paso de desnivel, una obra de este tipo no es recomendable como, o sea, sería más bien un último recurso, ¿no? Porque hacer una obra como esta significa que ya se han agotado todas las demás alternativas.
y realmente en el óvalo monitor no se han evaluado ni se han implementado alternativas que hubiesen podido hacer fluir el tráfico tan bien o mejor como lo está haciendo el paso a desnivel, y que hubieran dado la oportunidad para que luego pueda modificarse de acuerdo a la demanda futura, ¿no? Normalmente una obra de este tipo, o cualquier obra de infraestructura vial, debe durar como mínimo 20 años. Se hace a un año horizonte de 20 años después de la inauguración de la obra. Entonces se supone que este paso a desnivel nos debería durar hasta el año 2042. Y si bien a excepción de la hora de la mañana, que así, si quieren podemos conversar luego de qué fue lo que pasó en la mañana, si bien el tráfico es fluido en el resto de las horas del día, incluso en la tarde, aún así el viaducto está funcionando muy cercano a su capacidad, muy cercano para ser recién el año de inauguración, ¿no? Claro, pero, Entonces, David, cuando tú nos mencionas que una obra de infraestructura vial tendría que durar en un horizonte de hasta 20 años, te refieres no a la condición de la infraestructura de la obra, sino a la capacidad de aguante del tráfico vehicular, que a lo largo de 20 años no colapse. Es que la población va a crecer, van a ser más peruanos y más limeños, o sea, van a haber más carros. Exacto, entonces cuando uno diseña una obra de infraestructura vial, tiene que proyectar el tránsito que va a utilizar la obra a 20 años en el futuro. Entonces uno no diseña para el tránsito que hay hoy, ¿no? ni en el momento que se diseñó la obra, ni tampoco en el momento que se construye y que se inaugura. Lo diseña para el año 20 años en el futuro, ¿no? 20 años a partir del año de inauguración. Entonces se hacen proyecciones de acuerdo al crecimiento poblacional, a factores económicos, al crecimiento del parque automotor, etcétera. Se toma todo esto en cuenta, a cualquier otro desarrollo inmobiliario que hay en la zona, etcétera, ¿no? Para determinar cuál va a ser la tasa de crecimiento anual, y con eso se proyecta a 20 años. Entonces, teniendo en cuenta un crecimiento muy bajo, como podría ser el 1% anual, esta obra no tiene la capacidad para durar 20 años. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuántos años tanto podría durar? Así que en la mañana hemos visto que ya se había congestionado en la hora punta de la mañana, que es la hora punta. O sea, la hora punta más crítica es la hora de la mañana. ¿No? Claro, pero David, ¿cuántos años proyectas que podría durar el aguante de esta obra del pase a desnivel del óvalo monitor? Bueno, no podría decirlo porque no sé cuál es la tasa de crecimiento del parque automotor en esta zona. Y en el estudio que yo he revisado que hizo EMAPE, no se menciona cuál es la tasa de crecimiento anual. Entonces no podría hacer una proyección simple, ¿no? Para saber más o menos cuál es Así es, señor David. Cuál es el año de funcionamiento. Lo que sí se puede decir es que, por lo general, un carril de una vía como esta tiene una capacidad máxima de 2.000 vehículos. Entonces, si tenemos 2 carriles en cada sentido, significa que esta obra puede mover hasta 4.000 vehículos durante la hora punta. En el momento que se traspase esos 4.000 vehículos, empieza a notarse la congestión. Siempre se ha buscado soluciones para la congestionadísima avenida Javier Prado. ¿Cuál sería para usted, si usted critica este bypass, este desnivel, cuál sería la solución? Porque lo que yo veo, yo no soy experta en arquitectura, por supuesto, es que salimos del tráfico y entramos nuevamente al tráfico, porque esto desemboca casi por el Jockey Plaza, donde también hay pues congestión vehicular. ¿Cuál sería una alternativa? ¿Qué hubiesen hecho en reemplazo de esta obra que nos ha costado 80 millones de soles? Bueno, hay varias alternativas que se pueden hacer a nivel, sin necesidad de tener un paso a desnivel, ¿no? Un viaducto, un bypass, como se le llama. Hay alternativas de intersecciones innovadoras, le dicen, ¿no? Porque son diseños un poco más modernos. Por ejemplo, uno es la intersección de flujo continuo, que según los cálculos a mano alzada que yo he podido realizar sobre los conteos que MAPE tenía en esa intersección, hubiese funcionado de una manera aceptable incluso para el año 2042, que es el año de diseño, teniendo en cuenta un crecimiento, como te digo, asumiendo 1% al año. Luego como mencionaba, hay diversos diseños de intersecciones de acuerdo al tipo de movimientos, el tipo de maniobras que se hacen en intersección, si hay más flujos, si el flujo es mayor, por ejemplo, en giros a la izquierda, o si hay mayor flujo para salir de frente.
se pueden implementar distintos diseños de intersecciones, complementándolas con semáforos, obviamente, ¿no? Para agilizar y optimizar el flujo vehicular. Claro, y la ventaja de esto también es que no interrumpe el tránsito peatonal, ¿no? Que también es importante. Entonces, especialmente en esta zona donde tienes una universidad, tienes la comisaría que está mandando bien, tienes varios destinos peatonales importantes, y una obra a nivel no interrumpe el flujo peatonal de la manera como lo hace un viaducto así como este. Claro, pero ¿de qué manera se tendría que haber implementado en cuanto a infraestructura? Más carriles, ampliación con semáforos inteligentes. Algo subterráneo en cuanto a la infraestructura vial aplicada en esas condiciones, con este pase a desnivel por altura. Si no cumple con estas condiciones o exigencias que necesitamos en estos momentos en esa parte de la capital, ¿cómo tendría que haberse hecho para que eso realmente sea favorable para la gente? Bueno, como mencionaba, lo que se necesita hacer es un estudio de varias alternativas y evaluar cuál de las alternativas es la que se desempeña mejor, no solamente en cuestión de flujo vehicular y de optimizar el movimiento de los autos, sino también cuál es la que tiene mayor aceptación entre la población, cuál es la que causa menor disrupción con respecto a ruido o a movimiento de peatones. Costo es un factor importante. Definitivamente la obra del paso a desnivel es una de las más costosas que se pudieron haber diseñado, ¿no? A excepción de un paso subterráneo, que sería aún más costoso. Pero estas soluciones que menciono de intersecciones a nivel, semaforizadas, serían de un costo muchísimo menor y con resultados probablemente parecidos, si no mejores que el de un paso a desnivel. Claro, pero y lo más importante es que dan la oportunidad para seguirse ampliando, para seguirse mejorando al futuro, ¿no? Claro, una vez pero, que pasen David, los 20 años, se puede seguir mejorando. En cambio, una vez que pasen los 20 años con este paso a desnivel, no hay manera de ampliarlo, no hay manera de aumentarle carriles. Tendría que construir otro nuevo, como han hecho en el Derby, por ejemplo. Claro, no hay forma. Entonces, ese es el problema de este tipo de infraestructura que, como mencionaba al principio, debería ser el último recurso. Excepto que hagan una reforma en el transporte y que se evite usar tantos vehículos particulares, ¿no? Porque sé que el problema de la Javier Prado es que son muchos vehículos particulares, todos tienen carros propios y solamente está la línea del corredor rojo que nos lleva desde Ventanilla, San Miguel hasta los últimos paraderos de Ate o de La Molina, sin contar los autos colectivos, que es otro problema también, que se suma ahí. Exacto, sí, y ese es un tema que es realmente importante, porque como bien mencionaba, me parece que era Lima Cómo Vamos en su informe que hace anual, la tasa de usuarios del transporte público en Lima es importantísima, es algo así como más del 70% de personas utilizan el transporte público. Entonces, al hacer obras de este tipo, está solamente beneficiando o intentando beneficiar a un 30% de los usuarios, que son los que tienen transporte privado, y se está dejando de lado a la gran mayoría, el 70% de transporte público. Ahora, si bien una obra que hace que fluya mejor el tráfico también beneficia a los usuarios del transporte público, porque por ende van a estar transcurriendo por las mismas calles, que ahora van a estar menos congestionadas, no se le está dando prioridad, al menos en función de gasto, por ejemplo, al transporte público. No se está haciendo el mismo tipo de inversión, ¿no? Para favorecer a ese 70% de población o más que usa el transporte público. David, yo quiero cerrar por mi parte, por favor, con esta pregunta. Sobre lo que acabas de mencionar hace un instante, el tema de la semaforización. No es la primera vez que escucho a un experto hablar sobre el tema de la semaforización, que prioriza por encima de la infraestructura del fierro y el cemento, sino por la parte de la inteligencia y de la aplicación de la ingeniería para mejorar el flujo vehicular a través de una adecuada semaforización. ¿Por qué es tan complicado aplicar ese criterio aquí en Lima? ¿Por qué se prioriza un paso a desnivel? ¿Por qué se prioriza una infraestructura por encima de la colocación adecuada y el estudio técnico adecuado para semaforizar correctamente principales avenidas y arterias? La única explicación que hemos podido dar con esto es que es la falta de personal técnico y de profesionales que entienden el tema. Porque la semaforización realmente no es algo sencillo, ¿no? Más sencillo definitivamente es hacer un paso a desnivel y decir, bueno, que los carros no se crucen
prohibir giros a la izquierda, cuando eso es completamente antitécnico. En un momento Katiuska estaba mencionando sobre qué se puede hacer en la Javier Prado para mejorar el flujo. Bueno, lo primero que haría sería volver a permitir los giros a la izquierda, pero con buenos semáforos que lo permitan, ¿no? y que gestionen bien ese movimiento. No hay ninguna razón por la cual un semáforo bien diseñado, bien programado, no pueda gestionar adecuadamente los flujos a la izquierda en todos los cruces de la Javier Prado. Entonces, eso es lo que falta, a mi parecer, en el Perú. Son profesionales que sepan cómo se diseña un semáforo bien, cómo se implementan sensores en los semáforos para que no estén preprogramados con tiempos fijos, ¿no? Sino con tiempos que varíen de acuerdo a la carga vehicular. Si hay más vehículos en una de las calles que en la otra, entonces se le da más tiempo a esa calle, se le cambia el tiempo en ese ciclo para que tengan una luz verde que dure más. Y no con estos semáforos mal llamados inteligentes que lo único que tienen son contómetros, ¿no? Cuentas regresivas, que lo único que indican es que el semáforo realmente no responde al tráfico, sino que ya tiene el tiempo predeterminado sin importar si es que hayan vehículos o no que quieran utilizar ese tiempo, ¿no? Señor David, yo cierro con esta pregunta. No tiene mucho que ver con el óvalo monitor, pero estamos a puertas de unas elecciones locales y regionales. O sea, de escuchar miles y miles de propuestas sobre los cambios y obras que van a realizar en Lima. ¿Cuál es su opinión frente a estos teleféricos? ¿Es posible que se pueda realizar? Porque yo ya no encuentro soluciones para poder ir contra el tráfico, ¿no? La línea 2, lamentablemente, aún no se inaugura, nos presentan bypass, nos presentan ampliación de pistas. Digo yo, quizás los teleféricos podrían ser un respiro para la sociedad peruana que está harta y enferma del estrés, de la congestión vehicular. Bueno, los teleféricos serían una buena opción para lugares, ¿no? Por ejemplo, en lugares que hay diferencia de alturas, ¿no? En las zonas periféricas de Lima, donde hay cerros, donde las vías no pueden diseñarse de manera adecuada debido a la pendiente. Pero para el para el resto de la ciudad, los teleféricos no son pues una solución realista, ¿no? El otro tema con respecto a las campañas es que muchos políticos pues, van por las soluciones que son sexys, ¿no? Los pasos a nivel, las grandes mega obras. Nadie va a proponer semaforización eficiente porque es algo que no se ve. Un semáforo no es algo que le llama la atención a la gente, que le parece, ¿no? que impresiona. Sin embargo, un semáforo bien diseñado podría pues, mover el tráfico 10 veces más eficientemente de lo que tenemos ahora en Lima. Exitosa. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, de que muchos políticos tienen poca visión y no consideran que una obra que no se note así, que no sea impresionante a la vista, tenga rédito político, ¿no? Claro, y yo quiero un poco cogerme de la pregunta que te planteó Katiuska en el tema del teleférico, porque Jorge Muñoz, ahora sí corrijo la ubicación geográfica de este proyecto que terminó planteando, sería entre San Juan del Lurigancho e Independencia. Este proyecto planteado por el exalcalde Muñoz, ¿sí podría agilizar mejor el traslado de ciudadanos, de peatones, saltándose el tráfico vehicular tradicional? Puede ser, me parece que es una buena propuesta, dependiendo de la ubicación geográfica en la que estemos. La verdad, yo en la ingeniería de tránsito no vemos el tema de teleféricos, no es una opción de transporte público tradicional ni muy utilizada en el mundo, entonces no tengo realmente mucha experiencia con el tema de teleféricos, pero por lo que entiendo puede ser una buena solución para lugares como los que mencionas, en los cuales la ruta alternativa significa dar toda una vuelta, ¿no? No hay unas vías que conecten directamente el punto A y el punto B del teleférico, entonces hacerlo sería pues cortar camino de una manera importante. Bien, muchas gracias David Ferli, ingeniero de tránsito y consultor de la Asociación Cruzada Vial. Gracias por su tiempo y por la explicación. Nos queda clarísimo, ¿no? Sobre una obra que debe tener proyección hacia 20 años. No sabemos cómo será la explosión demográfica, cuánto crecerá Lima, la capital. Y si ahora ya está llegando a su tope máximo, ¿cómo será unos 5 años con esta obra del óvalo monitor?